antes de poder comenzar, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos, Padre Santísimo. Te damos muchas gracias. Nuevamente aquí estamos, Dios. Nuevamente, Señor, nuestra vida y nuestro corazón son tuyos. Nuevamente, Señor, te decimos, Padre, que reines, que seas tú, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Tú eres bueno, bendito, santo, Señor. Eres sin igual. Dios, no hay nadie como tú, Jesús. Gracias, Dios, porque hoy podemos recurrir a tu palabra, Señor, y poder estar en ella, Señor, una vez más. Poder ser guiados, Dios, por tu palabra y poder entender, Señor, y encontrar tu rostro a través de ella. Señor, hoy nos reunimos alrededor tuyo, Jesús. Hoy nos reunimos, Padre, para darte a ti la gloria y la honra. Y te damos gracias, Dios. Somos agradecidos contigo, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que también harás. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Bueno, busca por favor el libro de Romanos. Busca Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 28, o a partir del versículo 28. Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. ¿Lo tienes? Sí. Ok, dice así, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ok? Bueno, este es un pasaje como que muy raro, ¿no? Para poder empezar un tema como el que estamos viendo o como el que estamos tratando a continuación, ¿no? Un tema que habla acerca de estos tiempos, que habla acerca de voy a decirlo con esa palabra, ¿ok? Pero ahorita te vas a dar cuenta, y muchos también se han dado cuenta también de mi corazón, pero lo que tiene que ver con la Navidad, pues, ¿ok? Ahorita te voy a explicar un poquito acerca de eso. Pero bueno, estamos viviendo tiempos que son difíciles. Y ya lo dice Romanos, ¿no? Estamos viviendo tiempos en los cuales la gente, hay rebeldía, en los cuales los hijos son rebeldes ante los padres, en los cuales hay homicidios, fornicación, adulterio, hay deslealtad, por ejemplo, hay falta de verdad, estamos metidos en un mundo de mentira incesante. Y entonces la condición del ser humano es de continuo, nos damos cuenta de eso, es de continuo de mal. Cada día la maldad crece y crece desmedidamente. ¿Qué significa eso? O sea, no tiene ningún límite. O sea, crece y crece exponencialmente cada vez más. Crece desmedidamente sin parecer querer llegar a un límite. Es decir, no es así como que ya está aquí. No, sino que la maldad sigue creciendo cada día más. Y nos damos cuenta de esto y solamente tienes que encender la televisión, ¿no? Tienes que meterte a las noticias, por ejemplo, del internet o buscar las noticias últimas de internet, y entonces puedes ver todo esto que está pasando en la humanidad y cómo la humanidad misma ha estado metiéndose dentro de este gran lago de maldad y este gran lago que nos separa de Dios. Entonces dice: estando atestados de toda injusticia, de fornicación y de perversidad, teniendo una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Parte de tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen tiene que ver con no tener una mente alineada o en búsqueda de Dios. Y entonces cuando tú y yo, este libro que se llama la palabra de Dios o se llama Biblia, lo apartamos de nuestra vida, lo guardamos en un lugar y no lo guardamos para no verlo, y lo apartamos de nosotros y cerramos este libro frente a nuestras narices, entonces empezamos a desarrollar una mente reprobada en nuestras vidas. Entonces esa maldad crece desmedidamente.
Ahora, podemos hablar de nosotros mismos, pero también podemos hablar de la sociedad en su generalidad. La creatividad para hacer el mal en las personas o en el corazón de las personas cada día se reinventa. Es decir, cada día la gente busca cómo hacer más maldad. La gente busca cómo, tiene creatividad para hacer eso, ¿no? Y lo dice la palabra, ustedes han sido creativos, son buenos para lo malo, dice la palabra, pero para la justicia y para la búsqueda de Dios, eso les cuesta trabajo. Y entonces, esta creatividad para hacer el mal la vemos continuamente. Cada día las personas buscan cómo hacer mejor las cosas malas. Cada día se reinventa, pero no así el deseo de hacer el bien. O sea, ¿qué persona dice, yo quiero hacer el bien, yo quiero, ¿no? Y entonces, estoy hablando de la generalidad de la gente, ¿ok? No estoy hablando, tú puedes decir, sí, yo busco hacer el bien, ¿ok? Está bien, pero estoy hablando de la generalidad, de la humanidad en general. Y entonces, la gente no busca hacer el bien. La gente más bien busca su propio deseo y busca alimentar su propia egolatría, alimentar su propio ego y entonces buscar lo que ellos quieren. Y entonces el ser humano siempre querrá llegar a donde sus deseos egoístas le quieren llevar. ¿Y a dónde le van a llevar esos deseos egoístas a las personas? ¿A dónde los van a llevar? Los van a llevar a decidir para sí mismos. Nos llevan a decidir para lo que nosotros queremos, no para lo que es conveniente para los demás, sino para lo que yo quiero. No me importan los demás, yo quiero decidir para mí. No me importa lo que otra persona piense de mí, yo quiero solamente decidir para mí. Y entonces en este proceso a las personas no nos importan las personas que nos rodean. ¿Y quiénes son esas personas? En primera instancia es nuestra familia. Y luego tampoco a mucha gente le preocupa su propia integridad. Es decir, ellos solamente quieren decidir en sus deseos egoístas y no importa la familia, no importa mi propia integridad, no me importa la gente a mi alrededor, no me importa mi propia salud, no me importa mi propia vida, no me importa si se pierde mi vida, si tan solo por conseguir un deseo de mi propio corazón egoísta, yo lo puedo obtener en una decisión en mi vida. Y entonces las personas estamos buscando en cada día, buscamos lo que yo quiero, lo que a mí me favorece, lo que a mí me gusta, lo que es deleitoso, lo que es agradable para mí. Y no me importa si está de por medio mi salud, y no me importa si está de por medio mi familia, y no me importa si está de por medio inclusive mi trabajo. No me importa si está de por medio mi integridad. Si yo lo quiero, lo voy a conseguir. Y hay personas que se especializan en decirles a las demás, ¿no? Decirles, tú puedes hacerlo, tú puedes conseguir lo que tú quieras. No dejes que el mundo te condicione, no dejes que el mundo te diga qué hacer. Tú puedes decidir en tu vida y tú eres dueño de tu vida, ¿no? Y hay personas que están impulsando a las personas, a la sociedad, a hacer lo que yo quiero hacer. Sin embargo, acabamos de leer en Romanos que dice, y como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios les entregó una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. La sociedad, la humanidad, estamos metidos allí. Y ni siquiera tienes que encender la televisión. O sea, de esto que te estoy hablando ya está trabajando en tu propia casa, está trabajando en los hogares de las personas. La gente está decidiendo muy por encima de su propia salud, de su integridad y de su familia para conseguir lo que ellos quieren, para conseguir lo que a ellos se les antoja, ¿no? Un deseo egoísta. Y esto es de lo que estamos platicando. Y esto es de lo que estamos hablando. Ahora tú me puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con la Navidad? ¿No? ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que estamos diciendo? ¿No? Con esto, con este festival o con esto de lo que hoy nos hemos reunido. Bueno, tiene muchísimo que ver. Prácticamente lo tiene todo que ver. Y entonces, hay una pregunta aquí. Y la pregunta sería, ¿y qué podemos decir, por ejemplo, del interés de la sociedad, ¿no? ¿Qué podemos decir de toda la gente? ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué le interesa a la gente hacer? No estoy diciendo qué te interesa, ¿no? ¿Qué es lo que a la gente le interesa hacer? ¿Qué es lo que la gente busca en sí mismos? ¿Qué es lo que la gente busca? ¿A dónde quiere llegar? Y entonces te voy a leer unos pasajes. Por ejemplo, Isaías 8:21.
Isaías 8:21. Isaías 8:21. Y fíjate cómo esa condición en la cual vivimos también está plasmada aquí en la palabra de Dios. Isaías 8:21 dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumisos en las tinieblas. Aquí nos está hablando acerca de una sociedad sumergida en tinieblas. Nos está hablando acerca de una sociedad sumergida en tribulación, en problemas y en dificultad. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cuál es el interés de la sociedad o de una humanidad que está metida y que está sumergida en tribulación y en tinieblas? ¿Cuál es la primera reacción de esa sociedad? Lo vemos en el versículo 21. ¿Qué es lo que dice? Dice: y maldecirán ¿a quién? Dice ahí, a su rey. ¿Y maldecirán a quién también? A Dios. Y entonces las personas el día de hoy, por cómo estamos, si sube la tortilla, ¿a quién le echan la culpa? Al presidente. Si sube la gasolina, ¿a quién le echan la culpa? Al presidente. Si suben el sueldo, ¿a quién le echan la culpa? Pues al presidente. Si antes subieron la cuota del Infonavit, ¿a quién le echan la culpa? Pues al presidente. Si México perdió en el mundial, ¿a quién le echan la culpa? Pues al presidente. Pues sí, pues alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Si hay inseguridad, ¿a quién le echan la culpa? Pues al presidente. Si hay muchas, o sea, lo que sea que pase, le echan la culpa siempre al presidente, ¿no? Y sea del partido que sea del PAN, del bolillo, del tlacoyo, del tamal, sea del partido que sea, siempre la gente sumergida en tinieblas y sumergida en tribulación, le estamos echando la culpa a quien no somos nosotros. Y por si fuera poco, este pasaje nos habla acerca de que la gente le echamos la culpa a Dios. Y entonces muchas personas, dentro de esa situación de tinieblas, dentro de esa situación de tribulación, estamos echándole la culpa a Dios. Ya sabes, todos tienen la culpa menos yo. O sea, todos son culpables de mi vida, todos son culpables de lo que pasa menos yo. Yo no tengo la culpa. Yo estoy decidiendo bien. Yo estoy haciendo las cosas bien. Hay los demás, ¿no? Y es más, Dios tiene la culpa porque Él nunca me ha dado lo que yo he querido, lo que yo le he pedido. Dios tiene la culpa porque Él dice que es todo amor, pero yo no puedo identificar el amor de Dios en lo que me está pasando. Y entonces le echamos la culpa a Dios. Ahora, allí mismo en Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1. Isaías 59, 1. Fíjate lo que dice. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Fíjate cómo este pasaje de Isaías es como una fotografía de lo que está pasando el día de hoy, ¿no? A final de cuentas, lo que dice aquí, dice, no es que Dios haya cesado en su poder por ayudar a la humanidad, sino que más bien las iniquidades, y un sinónimo para iniquidades es pecado. Dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y cuando la gente deberíamos de estar preocupados porque Dios no nos escucha por causa de nuestro pecado, la gente más bien, después de estar preocupados, o en vez de estar preocupados por eso, la gente lo único que hacemos es decir, Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, tú tienes la culpa. Señor, todo lo que está pasando ahorita es tu culpa. La guerra de Ucrania y Rusia es por tu culpa, Señor. ¿Por qué tú dejas que eso pase? Tanta hambruna en África, Señor. ¿Por qué dejas que eso pase si tú eres todo amor? Y entonces,
¿qué podemos decir del interés de la sociedad, del interés egoísta de la sociedad? Cuando la gente, según la palabra de Dios, debiera de estar diciendo, ok, es que lo que me ha separado de Dios son mis pecados, son mis malas decisiones. ¿En qué está pensando? Y dice el versículo 4, tenemos la respuesta. ¿En qué está pensando la sociedad? ¿Cuál es el interés de la sociedad? Dice, no hay quien juzgue por la verdad y confían en, ¿qué dice ahí? En vanidad. Y hablan, ¿qué dice ahí? Vanidades. Vanidades. ¿Qué significa la palabra vanidad? ¿Y qué significa cuando dice hablan vanidades? ¿Qué significa eso? Bueno, dice, hablan cosas que no dan el caso. O sea, ¿para qué hablas eso? O sea, no tiene ninguna importancia, no tiene mayor relevancia de lo que estás hablando. Y entonces tú sigues hablando de eso. Ahora, bríncate el versículo 7 y dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Pero por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos, todos nosotros. Y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades. Y fíjate lo que dice aquí. Y conocemos nuestros pecados. Y conocemos nuestros pecados. No es así como que la humanidad diga, ay, es que yo no he hecho nada malo. Ay, es que ¿por qué me dicen a mí que mis pecados me han alejado? Ah, ¿por qué me dicen a mí que yo tengo la culpa? No, yo no he hecho nada malo. Pero la gente sabe su pecado. La gente conoce su maldad. La gente sabe, porque todos nosotros fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 dice, hagamos pues al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces cuando Dios te creó a ti, cuando me creó a mí y sopló aliento de vida en nuestra nariz, nos hizo semejantes a Él. Pero semejantes en tener una idea de valor, una idea moral en nuestras vidas. Y ha habido inclusive tribus muy alejadas de la sociedad, que para ellos, aunque nadie les ha dicho que hay cosas que están mal, ellos solamente pueden decir, robar está mal porque se lo quitaste a alguien, matar está mal porque mira lo que hiciste con esa persona. Entonces, temas como esos, aunque la gente no conozca de Dios, la gente sabe que está mal hecho. Hay un principio dentro de la filosofía que se llama principio ontológico, el cual dice que todos nosotros tenemos esa idea del bien o del mal en nuestra vida por causa de que Dios nos creó. Y entonces sabes que el pegarle a alguien y llora, ¿no? Sabes que, híjole, ya la regué, ¿no? ¡Paz! Le pegas y ya le pegué, ya la regué, ¿no? Aunque nadie te lo diga. Ahora, cuando hablamos de esto, y este versículo 12 que dice, y conocieron sus pecados, y conocieron en lo que estaba mal, también nos habla acerca de una conciencia. Y esa conciencia que todos nosotros podemos, en la cual podemos discernir lo que estamos mal. Y en algún momento podemos decir, bueno, yo decidí mal, decidí en mi corazón y hasta ahora me doy cuenta que eso estaba mal. Sí, también eso es cierto. Pero sabemos, y la humanidad sabe el gran error que tiene. Y esto no es un tema aislado o un tema que la gente no conozca. La gente y la sociedad estamos en esta situación que hemos estado platicando por causa de no tener temor de Dios y de querer alejarse de Dios. Y aun cuando las cosas están mal, culpar a Dios, culpar al rey, y aún dentro de eso hablar vanidad. Y el único tema de conversación es hablar de vanidades.
Ay, ¿ya viste lo que pasó aquí? Ay, ¿ya viste lo que le pasó con el conejito malo? ¿Y ya viste lo que pasó con las Kardashian? ¿Y ya viste lo que pasó con México en el Mundial? ¿Y ya viste lo que hizo Messi? Y cosas que son triviales. Si Argentina pierde, si México gana, si Brasil gana, si Alemania pierde, ¿a ti qué te dan? Piénsalo. ¿A ti qué te dan? A mí no me da nada. Ok, es un gusto el poder. Me gusta el fútbol, no me malentiendas, ¿no? Pero quiero llevarte a ese punto en donde llega un punto en donde todos estamos hablando de vanidades o de vanidad en vez de acatar lo verdaderamente importante. Y entonces, en todo este año, en el mes de febrero, por allí, en últimos de enero, mes de febrero, principios, empezó una guerra. Una guerra entre Ucrania y una guerra entre Rusia, ¿te acuerdas? Lleva ya todo lo que va del año. Ha habido enfermedad, todos nosotros hemos perdido familiares por causa de esta enfermedad. Que muchos dicen que existe y otros que no existe y cosas así, ¿no? ¿Y a quién le echan la culpa de que existe o no existe? ¿A quién le echan la culpa? A los gobiernos, no dice la gente. Estamos metidos en mentira, en robo, en desintegración social, desintegración familiar. Y entonces la gente aún sabiendo que esto está pasando. Y ¿sabías tú que Guanajuato y esta área en la cual vivimos, estoy hablando de León, estoy hablando de Silao, Irapuato, toda esta área es de las más peligrosas en todo México? Y llegó un punto en las estadísticas, ahorita está medio calmado, pero llegó un punto en las estadísticas en donde Guanajuato era más peligroso que el propio Afganistán. Había más muertos en Guanajuato que en Afganistán. ¿Cómo es esto posible? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y entonces la gente sigue hablando vanidad. La gente ve mentira, robo y desintegración social. O sea, ya ni siquiera estoy hablándote acerca de ir a la iglesia, ¿no? De reunirte, de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Estoy hablando de que la gente ve mentira, inseguridad, robo y desintegración familiar y social. Pero la gente sigue interesado o seguimos interesados en la vanidad. ¿Sabes tú cuánto ha vendido, por ejemplo, el caso de Belinda y Nodal? ¿Alguien sabe quiénes son esos cuates? ¿Sabes tú cuánto dinero ha vendido esa cosa sin importancia? O sea, ¿a mí qué me importa si esos se pelearon? ¿A mí qué me importa si se fueron que a quién sabe dónde dar la vuelta? ¿A mí qué me importa? ¿Y sabes cuánto ha vendido eso? ¿Sabes cuánto dinero ha vendido? ¿Sabes cuánto tiempo hay en las televisiones, en el radio y todo eso? ¿Sabes cuánto tiempo les ha quitado? Y a la gente les ha quitado eso, nomás por saber si una mujer y una muchacha y el otro y que quién sabe qué, y que ya se puso aquí la A y acá se puso la Z, y que ya se juntó. Vanidad, vanidades. Y la gente, seguimos viendo eso, ¿no? Al final de todo, escucha esto, al final de todo, después de toda esa situación, mentira, robo, desintegración, al final de todo, cuando la gente sigue volteando a la vanidad, al final del camino nos damos cuenta que llegamos a un término, y el término de nuestra vida. Y cuando llegamos al término de nuestra vida, si la gente sigue o seguimos enfrascados en la vanidad o buscando vanidad en nuestra vida, no haber legado alguno que tú y yo podamos dejar, nos vamos a dar cuenta de que llegamos al final de nuestra vida sin haber ganado nada. O sea, gastamos el tiempo viendo en la televisión, gastamos todos tus datos, todos tus 20 pesos que le echaste al teléfono para tener datos y para que te hablaran y todo, los gastaste en ver si Nodal se rejuntó y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Y que si Niurka ya también opinó al respecto, y que si la otra mujer, y nos gastamos el tiempo viendo eso. Y al final de cuentas nos vamos a percatar que no hemos ganado nada. Solo hemos malgastado nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra vida. No hay esperanza alguna. Nos vamos a dar cuenta de eso al final del camino. No va a haber trascendencia alguna en nuestras vidas. Pero hay una forma de pensar que muchas veces adoptamos. Y entonces la gente dice,
bueno, si llego al final de mi vida y no tengo nada, pues no seré el primero, pero tampoco seré el último de que no va a tener nada en la vida, ¿no? De que se va a morir amarrado en un petate. Y entonces la gente dice, mira, ¿sabes qué? No me molestes, mi vida es para disfrutar. Mi vida es para hacer lo que yo quiera. Y nadie me puede quitar ese gusto. Nadie me puede quitar lo que ya hice. Y sabes, no me arrepiento de lo que he hecho. Hay mucha gente con la cual he platicado, compartiéndole el evangelio, gente con la cual he platicado y dice, yo no me arrepiento de nada. Si yo estoy aquí es porque así el destino, el universo, la vida, lo que sea, me ha tenido. Y yo no me arrepiento de nada porque soy lo que soy por cada una de las circunstancias que he vivido en mi vida. Y entonces llega al final de su vida y dice la gente, es una frase muy recurrida, dice, bueno, pues ya lo he bailado, ¿quién me lo quita, no? Pues ya fui, ya me porté, me porté mal, hice lo que yo quise. Y sin embargo, pues, ni modo, ni hablar. Aquí estoy al final de mi vida. Hay una canción muy famosa. Una canción que se llama A Mi Manera. ¿La has escuchado alguna vez? Sí. Mucha gente la ha cantado, ¿no? Mucha gente la ha cantado en inglés, en español. Mucha gente. En concursos de canto. Mucha gente la ha cantado. ¿Sabes tú de qué habla esa canción? Esa canción habla de una persona que está ya pronto para morir. Y dice, el final se acerca ya. Y entonces esa persona presume de que en toda su vida ha hecho las cosas siempre, como dice, a su manera. Y dice, espero el final sereno. O sea, firme todavía, sabiendo que muchas veces decidió mal en su vida, pero aún sabiendo que no le espera nada después. Déjame decirte algo muy interesante, mi hermano. Aunque este pensamiento esté en muchas personas, nadie me puede quitar el gusto de lo que ya hice. Lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿No? ¿Sabes algo? No sé si Dios te ha permitido poder tener esta situación o esta experiencia en tu vida, pero si la has tenido, medita un poco en esto. Dentro del ministerio que tengo o ejerzo, he visto gente morir. Así, literal. He visto gente morir. Me han llamado en muchas ocasiones para orar por personas que están próximas a la muerte. He orado por otras que me doy cuenta de que un día después o unas horas después ya murió. Y entonces he visto gente morir y al mismo tiempo a su familia de aquel que murió. Y esa gente que está prácticamente a morir, esa gente que está dentro de un hospital, dializado, con mangueras por todos lados, con electrodos por todos lados. Esa persona que prácticamente está prácticamente por morir. ¿Sabes? Cuando he platicado con ellos, a toda esa gente, a toda con la que he platicado, lo que menos les interesa es esto de lo que estamos hablando, de la vanidad. Imagínate que yo llego con una persona así, con un hombre que está allí en el hospital. Me dicen, pastor, ¿puede orar por mi abuelito? Pastor, ¿puede orar por mi papá? Está muriéndose, dígale quién es Jesús. Y ahí voy yo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuánto tiempo le queda? No, pues no sé, ya le quedan como 5 minutos de vida. ¿Y tú crees que voy a gastarlo en decirle, usted cree que las entradas de ahí del Bad Bunny, del conejito malo, ahí en el estadio Azteca, no se juntaron? ¿Y usted cree que clonaron los boletos? ¿Y usted cree, Nodal como que ya regresó? Y entonces ahora tiene como novia a Niurka ya, se murió el señor, ¿no? ¿Ustedes creen que le importa eso? ¿Ustedes creen que a una persona en su lecho de muerte le importa saber si México ganó? No. O si perdió. O si Cristiano Ronaldo se fue chillando del estadio. ¿No? ¿Ustedes creen que le importa eso? No, está al borde de la muerte. Y no te lo digo porque me lo estoy inventando, te lo digo porque lo he visto con mis ojos, lo he escuchado. ¿Y sabes cuál es la pregunta de siempre? La pregunta de siempre. Tanto pues, el que se está muriendo como la familia alrededor. ¿Sabes cuál es la pregunta de siempre? No les importa la vanidad del mundo. En ese momento, ¿sabes cuál es la pregunta? Dicen, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde fue mi papá? ¿Lo voy a volver a ver?
¿A dónde fue mi mamá? ¿A dónde fue mi hijo? ¿En dónde está? Esa es la pregunta. No, pues México perdió. No me importa saber eso. ¿Dónde está mi hijo que murió? No, pues es que mira, mañana se empieza otra telenovela. De los corazones también lloramos, ¿no? Los ricos también lloramos. No me importa, yo quiero saber qué fue lo que pasó con mi mamá. La voy a volver a ver. En ese momento he visto tanta gente que no le interesa la vanidad de este mundo, sino qué va a pasar con ellos. He visto gente vivir al mismo tiempo, y lo que menos le importa a esa gente que está viviendo es su final. Solamente quieren vivir por vivir. Yo solamente, mira, no me molestes, déjame vivir mi vida, déjame decidir lo que yo quiero. ¿Y sabes a dónde nos llevan esas decisiones? Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y entonces mucha gente le hemos dicho, hemos evangelizado, le hemos dicho, les hemos hablado acerca de Jesús, y le hemos dicho, cuando tú mueras, ¿a dónde vas a ir? Y mucha gente dice, pues no me importa, o sea, yo quiero vivir ahorita mi vida. ¿Por qué me dices que voy a morir, no? ¿Para qué? O sea, ¿para qué si ese es el final? O sea, ya cuando esté en el final de mi vida me voy a preocupar por eso. Ahorita, ¿para qué me preocupo? Hay mucha gente que ha dicho esto. Y cada día la vanidad crece más y más. Y la eternidad es tenida en menos. Pero ¿sabes algo, mi hermano? Vamos a pasar una eternidad. Y esa eternidad tú decides en dónde pasarla. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 3 y 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo y Satanás están cegados. Satanás ciega a las personas y la ceguera de muerte prevalece y se fortalece cada día entre nosotros. A la gente no le importa estar ciegos, solamente sentir bonito. A la gente no nos importa estar ciegos, solamente yo quiero disfrutar de mi vida. Esta muerte prevalece cada día. El pecado pierde su valor. ¿De qué manera pierde su valor? A la gente no le importa saber si está pecando. A la gente ya le dijeron que eso no es pecado, que eso solamente es una alteración genética que puede cambiar con una decisión, con una operación o con un maquillaje encima de su cara. La gente está pensando que ya no es pecado, sino solamente es busco mi felicidad. Y entonces al buscar mi felicidad ya he pasado por 5 mujeres. Y he dejado 20 hijos, de los cuales no me importa hacerme cargo. Buscar mi felicidad es, yo quiero tomar, yo quiero hacer, yo quiero buscar, yo quiero ir a donde yo quiera ir. No que tú me digas a dónde tengo que ir. Buscar mi felicidad entre las personas nos ha traído una ceguera de muerte. Una ceguera constante. Y en medio de esa ceguera, y en medio de esas tinieblas, y en medio de esa perdición, y en medio de esa tribulación que causan las decisiones de las personas, lo más triste de todo es que la gente ha culpado a Dios. El día de hoy ya no se dice has pecado. El día de hoy dice la gente, tuve un desliz. El día de hoy la gente dice, pues no fue mi culpa, ¿no? El día de hoy la gente dice, pues fue un error. Pero nunca, nada de eso va a sustituir la palabra. Y la palabra dice, es pecado. Y se ha desvalorizado el pecado en la vida de las personas. Y cuando a la gente le va mal, lo acabamos de leer en Isaías, ¿qué es lo primero que hace la gente? Echa la culpa. O sea, nadie dice, yo fui, yo lo hice. Y entonces, una de las primeras cosas que hace la sociedad es culpar a Dios, ridiculizar a Dios, denigrar a Dios
y olvidarse de Dios en su vida. Y sin embargo, cuando la gente sigue decidiendo de esta manera, todos llegamos al mismo final del camino. La gente que te he platicado, gente que ha estado así al borde de la muerte, y me dice: pastor, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar después de esto? Su familia, ¿dónde está? ¿Hay esperanza para él? ¿Qué vas a tener tú cuando llegues al final de tu vida? ¿Qué vas a tener tú cuando llegues al final de ese camino en el cual tú has decidido? ¿Qué vas a tener al final del camino? ¿Qué vas a tener en tus manos? Si Dios te permite estar en una cama de hospital, ¿qué vas a tener? Solamente el consuelo de que viviste tu vida a tu manera. El consuelo de que viviste y fuiste y viajaste e hiciste, subiste, bajaste, de todo eso, pero a tu manera. ¿Qué tendremos cuando lleguemos a ese momento? Cualquiera se preocupa cuando va a morir. La gente dice: no, ya para qué, pero si tú has visto algún día la muerte así, de cerca, si tú algún día has visto que ya te llegó la hora así como que, sabes de qué te estoy hablando. Y en ese momento te preocupas por morir y te preocupas por lo que has hecho. Y te pones a cuentas con Dios, ¿no? Aunque ese día te duele la panza nomás por los tacos que comiste y digas: es que voy a morir, te pones a cuentas porque te pones a cuentas, ¿no? Aunque te llevaron al hospital nomás porque tenías una uña enterrada, pero ya estás en el hospital, te pones a cuentas. Y la gente, aunque no sea creyente, empieza a creer en Dios. Porque es una necesidad básica del ser humano, creer en Él, amarlo a Él. Cualquiera se preocupa cuando va a morir. La familia se preocupa cuando alguien muere. Y dice: ¿a dónde fue mi papá? Y la pregunta siempre va a ser la misma: ¿en dónde está? Y créeme que en muchos casos he compartido buenas noticias. ¿Sabes qué? Está con Dios. Y tú tienes que ir también con Él. Pero otras veces he tenido que compartir malas noticias. No está con Él. Y es algo duro. Es algo duro para mí decirlo. Y es algo duro para la familia entenderlo y escucharlo también. No está con Dios. Su vida la vivió a su manera. Nunca la vivió como Dios quiso. Y entonces no está con Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando entendemos que tú y yo realmente hemos pecado, entendemos que tú y yo estamos destituidos y alejados de Él. Apocalipsis capítulo 20. Ahora, me puedes preguntar: y bueno, ¿ya qué va a hablar de la Navidad? Bueno, espérate. Es que no íbamos a hablar de la Navidad. Espérate, hombre. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cada día, mi hermano, cada día la gente muere. Y cada día la gente va a este mismo lugar del cual hemos leído por causa de sus pecados y por causa de vivir a su manera y por causa de hacer, de querer disfrutar en su vida y no pensar nunca en su final. Y lo peor es que hay tanta gente, escucha, hay tanta gente dispuesta a ir ahí. O sea, la gente escucha, ¿sabes qué? Si tú no estás con Dios te puedes ir al infierno. Pues, ¿qué tiene? ¿A ti qué te importa mi vida, no? El asunto es que hasta el mismo infierno se ha desvalorizado. Hay tantos que no creen que existe.
Hay tantos que no saben lo horrible que es este lugar mencionado por Jesús y advertido por Jesús tantas veces. Hay tanta gente que le ha menospreciado, no solamente a Dios, sino también al propio infierno. Hay tanta gente que ha menospreciado a Cristo y la obra de Jesús hecha por nosotros en la cruz. Y hay tanta gente que también menosprecia la obra de Satanás en contra de la humanidad. El ladrón viene para robar y matar y destruir. Y la gente dice, mientras allí en el infierno esté la sonora santanera y entonces allí haya todo un cartón de cervezas, yo voy a estar feliz. Pero es horrible el lugar y no va a haber vuelta atrás. Las tinieblas rodean al ser humano y muchos se pierden. Y así como vimos en Isaías, dice, y ellos sabían cuál era su pecado. Muchos se pierden por sus propias decisiones. Pero la pregunta aquí es, ¿y tú? Hay mucha gente allá y que tú conoces. Y de alguna u otra manera, tú y yo hemos escuchado de la palabra de Dios. Y estamos en la palabra de Dios. O si tú es la primera vez que escuchas, la pregunta es, ¿cuál será tu decisión? Cuando llegues al final de tu vida, ¿cuál será tu decisión? O desde el día de hoy, ¿cuál será tu decisión para ese entonces? Ahora vamos a pasar a este punto del cual vamos a hablar. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 1. Juan 1:1. Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Cristo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo hizo todo. Las cosas fueron hechas por Él. Y dice, y Él es la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, este mundo está sumergido en tinieblas. Está hoy sumergido en tinieblas, como lo estuvo hace 2000 años sumergido en tinieblas. Como lo estuvo hace 5000 años, como lo estuvo en los tiempos de Noé, sumergido en tinieblas. Cada uno pensando su propio parecer, cada uno yendo al lugar que más se le antojaba, cada uno haciendo lo que mejor le parecía. Y entonces, dice el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a Mateo. Mateo capítulo 1. Versículo 18. Mateo 1:18. ¿Lo tienes? Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces, ahora tiene una razón de ser. ¿Por qué comencé hablándote de esto? El mundo sumergido en tinieblas. El mundo habiendo sido revolcado en sus propias decisiones. El mundo viviendo en sus propias malas decisiones. Tiene una respuesta para eso. Hay una respuesta para eso. Uno de los atributos más mencionados de Dios es el amor de Dios. Dios es amor. Y fuimos creados, tú y yo, por amor. Y diseñados también para dar amor. Tú y yo fuimos diseñados de esa manera. Pero, ¿qué es realmente lo que hemos decidido amar en nuestras vidas? ¿Qué es lo que realmente amamos dentro de nuestro corazón?
El amor de Dios se ha mostrado a nosotros a través de su gracia y a través de su misericordia, y todo comenzó cuando el Padre envió a su Hijo, siendo también Jesús Dios, para cumplir un propósito. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo para cumplir un propósito. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice así. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, siendo Dios, dice, no tomó su deidad como cosa que aferrarse, sino que vino, se despojó de esa deidad y vivió como hombre. Él, siendo hombre, Jesús, Dios, nació como hombre, creció en la condición de hombre y padeció igual que un hombre. Y fue un hombre con un propósito determinado. Fue un hombre que nació para un propósito. Isaías capítulo 9, versículo 1. Búscalo. Isaías 9, 1. Lo acabamos de leer hace un momento. Isaías 9, 1. Dice así. Te voy a leer del versículo 22, capítulo 8. Dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ahora 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad. No habrá siempre oscuridad. Y entonces Dios está dando una respuesta ante la situación tan difícil que vivimos el día de hoy. Ante la situación tan difícil que la humanidad ha vivido constantemente. Una situación de tinieblas, de oscuridad y de tribulación. Y entonces decidió mandar a su Hijo Jesús en carne. Y siendo forma de hombre, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo hasta la muerte. Fíjate lo que dice el versículo 2. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si tú recuerdas un poquito lo que acabamos de leer en Isaías 59, decía en reiteradas ocasiones que no encontraban paz. Dice, y entonces, el final de sus decisiones no encontraban paz, y no había paz en lo que ellos decían, y no había paz en sus caminos. Pero aquí Dios está diciendo: nacerá un niño, y entonces será llamado príncipe de paz. ¿Por qué Jesús vino? ¿Y por qué fue hombre? Bueno, para sustituirte a ti y para sustituirme a mí. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 4. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cargó el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Fíjate lo que dice. Primera de Pedro 2, 21. Primera de Pedro 2, 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Escucha esto. La obra de la misericordia de Dios y el proceder de su gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Tú te acuerdas de eso? Gracia significa un regalo que yo no merezco. ¿Y cómo está el mundo en este momento? ¿Y cómo está el interés del mundo en este momento? Y lo hemos platicado. Hablan vanidad, buscan vanidad, les interesa la vanidad. Y cuando las cosas están mal, ¿a quién culpan? A su rey y a Dios. Pero nadie se culpa a sí mismo. Nadie quiere entender que estamos aquí por nuestras propias decisiones. Nadie quiere ser responsable de sí mismo, sino que más bien cada quien busca repartir culpabilidad a cada quien, a todos. Es que mi papá, es que mi mamá, es que yo nací aquí, es que yo nací allá, es que esto, es que aquello. Y entonces cuando la humanidad está más metida en tinieblas, y cuando la humanidad está más metida en tribulación, en problemas y en angustia, la obra de la misericordia de Dios y el proceder de su gracia comenzó con un bebé recostado en un pesebre. ¿Sabes tú qué significa la palabra pesebre? La palabra pesebre significa un lugar en donde comen los animales. El comedero de los animales. Pesebre también es el lugar en donde está el comedero de esos animales. Mucha gente pudiera pensar, el pesebre, ahí donde estaban las vaquitas, y estaban los borreguitos, y estaban las chivas, y está bien, sí. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el bebé, ahí donde había comenzado la obra de la misericordia de Dios para los seres humanos, que no nos interesa nada de Dios, comenzó con un bebé recostado en un comedero de animales. ¿Qué necesidad tenía el Rey del universo? ¿Qué necesidad tenía el Hijo de Dios? El que no se halló engaño en su boca, el que no tuvo pecado alguno. ¿Qué necesidad tuvo él de recostarse en un lugar que olía a animal? ¿Alguna vez, si tú has tenido o has ido a un lugar donde hay animales, el lugar donde duermen, huele bonito? No. ¿El lugar en donde comen huele bonito? Aunque sea paja, aunque sea heno, aunque sea hojarasca, ¿el lugar huele bien? No, no huele bien. Lucas capítulo 2, versículo 8 nos habla acerca de esto. Y dice así, Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado, ¿en dónde dice ahí? En un pesebre, en un comedero para los animales. Las tinieblas de este mundo, las malas decisiones de la gente, la búsqueda por mis intereses egoístas, la búsqueda por mi comodidad, la búsqueda por yo hacer lo que a mí se me pega la gana, nos ha metido en una situación tan difícil. Pero ¿por qué fue de esta manera?
¿Por qué Dios tuvo que venir como un bebé? ¿Por qué Dios tuvo que venir como un hombre? ¿Por qué? Para mostrarnos la vanidad de este mundo. Lo que la gente busca, lo que la gente lucha, por lo que la gente persigue, no es lo que a Dios le importa. Y entonces Dios lo único que hizo es nacer de una mujer y ser recostado en el comedero de unos animales. Y ser recostado allí. Y allí es donde comienza la misericordia y la gracia de Dios. Mostrándonos Dios que las cosas de este mundo no son importantes. Que lo que el mundo ofrece no importa en su reino. Que lo que el mundo ofrece a Dios, para Dios es basura. Y Pablo, uno de los apóstoles que pudo haber dicho, yo tengo mucho de qué decir, de qué presumir, decía, todo lo que tengo, todo lo que he ganado, todo lo que he conseguido, lo tengo por basura, por conocer a Jesús. Sin embargo, el amor de Dios no terminó aquí, en un pesebre, con un bebé acostado sobre un comedero, envuelto en pañales y acostado sobre la paja que comían los animales. No termina allí, sino que al momento de ser crucificado Jesús nos estaba sustituyendo y a ti y a mí en esa cruz, en ese madero. Y era necesario que el Hijo de Dios se hiciera carne, porque sólo así podía ocupar mi lugar. Sólo así podía ocupar mi lugar como hombre condenado por el pecado. La paga del pecado es muerte. El fin de cada decisión en mi vida es muerte. Y entonces el Hijo de Dios, por su gran amor y misericordia, tuvo que venir como un hombre. Y entonces para sustituirte a ti y a mí, según Isaías 53:6, y entonces cargar sobre él el pecado, y cargar sobre él todas las malas decisiones, y cargar sobre él todas las vergüenzas, y cargar sobre él todas aquellas malas decisiones que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida. Cargar sobre él cada vez que tú y yo hemos escupido el rostro de Dios, cada vez que tú y yo nos hemos alejado de él conscientemente, sabiendo nuestro pecado. Cargar sobre él toda esa penumbra, tinieblas, y cargando sobre él toda esa tribulación que el mundo lleva a cuestas y que no puede confrontar o no quiere confrontar, sino que más bien le echa la culpa a todos los que se dejen, inclusive a Dios mismo. Jesús ocupó mi lugar como hombre condenado. La condena para mí era muerte. La condena para ti era muerte. Y la obra de Dios comenzó cuando nació un bebé y fue acostado en el comedero de los animales, de un lugar X. Y entonces el Hijo de Dios vino y comenzó su obra. Busca Romanos 5, por favor. Romanos capítulo 5. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora busca el 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Era necesario que Jesús se hiciera hombre, porque solo la carne puede morir, y Él murió por mí y murió por ti. El propósito de nuestra salvación, la esperanza que el mundo no tenía, la luz que vino a disipar las tinieblas y la espada que vendría a liberarme a mí y a ti de las cadenas del pecado, de la muerte y del imperio de la muerte, comenzó
un día en un pesebre con un bebé acostado en un comedero. La espada que libraría mi vida de tan grandes tinieblas comenzaría con la historia de un bebé allí acostado en un pesebre. El pueblo de Israel buscaba un rey con dinero, oro, con poder, con fama y gran gloria. Y cuando le dijeron que he aquí tu rey, míralo acostado en un comedero para animales, mucha gente lo menospreció. Cuando vieron a Jesús colgado en un madero, allí muriendo al lado de un violador, de rateros, muriendo al lado de criminales, dijeron, mira, ahí está tu Dios, ahí está tu rey. Y la gente lo menospreció. Era necesario que se hiciera hombre porque solo la carne puede morir y porque yo estaba representado en él. Y porque él me estaba sustituyendo a mí y a ti también. Porque entonces la espada que libera mi vida y me ha libertado de la esclavitud comenzó con Jesús naciendo como hombre para algún día, 33 años después, tomara mi lugar. No podía venir de otra manera, no podía venir siendo Dios. Tenía que venir siendo hombre y comenzó en ese día. Ahora, si fue el 25 de diciembre o si no fue el 25 de diciembre, no voy a discutir eso. Si fue en estas fechas o no fue, tampoco me importa discutir eso. Lo que a ti y a mí nos importa saber es que la obra de la redención de Cristo y de Dios para tu vida y la mía comenzó con un niño acostado en un pesebre. Fechas, lugares, no importan. Cuando hablamos acerca de una festividad como esta dentro de nuestra cultura, ¿hasta dónde ha crecido la vanidad? ¿Hasta dónde las cosas del mundo se han apoderado de esto? Y mucha gente me ha preguntado, ¿cuál es tu posición en cuanto a la Navidad? Te voy a decir mi posición en cuanto a la Navidad. La Navidad se ha desvirtuado tanto que para la gente en el mundo, la Navidad significa un viejo panzón vestido de rojo. Y lo digo así, despectivamente, y que el viejo panzón venga y me reclame. Y la Navidad y el nacimiento de la redención, del plan perfecto de Dios, se ha desvirtuado por una persona así. Y la gente espera, o sea, la gente, si digo Navidad, ¿qué es lo primero que piensa la gente? Cuando tú y yo como hijos de Dios, al hablar de Navidad, al hablar del nacimiento de Jesús, tendríamos que hablar de mi redención. Tendríamos que hablar de que en ese momento comenzó el propósito sublime del Rey, del Creador del universo, para que tú y yo fuéramos liberados del pecado y del imperio de Satanás en nuestras vidas. Comenzó con un glorioso bebé acostado allí, menospreciado por muchos y adorado por muchos más. Y los reyes de la tierra no lo conocieron. Y la gente y la sociedad estaba metida en tinieblas porque el mismo Satanás le ha cegado el entendimiento. Y hasta el día de hoy seguimos, mucha gente cegados en el entendimiento de por qué es esto, de por qué se celebra de esta manera, por qué se ha desvirtuado tanto esto de lo cual hoy estamos hablando. Para la gente, Navidad significa regalos, vanidad. Para la gente, Navidad significa viajes, vanidad. Para la gente, y puedo decirte mil cosas más. Pero tú y yo, el día de hoy ya sabemos qué significa realmente el nacimiento de Jesús como un bebé para cumplir el propósito del cual tú y yo hoy gozamos.
Juan capítulo 1, con estos versículos voy a terminar. Juan capítulo 1, versículo 9. Es indignante cómo hay tantas música para un hombre como este gordo panzón. Y sabes, lo más triste es que una de esas canciones dice que él todo lo ve y todo lo sabe. Y solamente esos atributos los tiene uno. Solamente conozco a uno. Y se llama Jesús. Se llama el Padre. Se llama Dios. No un viejo panzón. Pero la gente sí seguimos en esa vanidad. La gente sigue viendo duendecitos. La gente sigue viendo ositos, recibiendo cartitas. La gente sigue viendo vanidad. Y al mismo tiempo metidos en tinieblas. Echándole la culpa a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es tu decisión? ¿Estás preparado para tu final? ¿Estás preparado para ese último día, el cual vas a estar aquí? ¿Estás preparado para en realidad entender que el propósito de la misericordia y de la gracia de Dios no están en una fiesta, sino están en un bebé que nació y fue recostado en un pesebre? Jesús el Salvador, del cual tú y yo podemos hoy decir, Él es mi Señor. Y si tú no has reconocido y recibido a Jesús como tu Señor, hoy te digo, hazlo. Porque quizá no hay mañana. Hazlo y deja de pensar vanidad. Y deja de pensar en monitos de nieve. Y en lucecitas. Y deja de pensar tantas cosas que no vienen al caso. Y empieza a pensar realmente en lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. Y eso es lo que yo busco recordar. Y eso es mi postura acerca de este tiempo que se llama Navidad. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, cuán grande es tu amor, Señor, para con nosotros. Cuán grande es, Señor, tu amor cuando aún nosotros ni siquiera lo merecemos. He aquí, Señor, que tu obra fue preciosa. He aquí, Señor, que tu amor es incomparable. He aquí, Señor, que lo que tú empezaste, Señor, a hacer en ese día con un bebé naciendo en un pesebre, he aquí nosotros, Dios, como resultado de eso. Personas que te hemos recibido. Personas, Señor, que entendemos, Padre, que este mundo, Señor, necesita de ti. Hoy te doy gracias, Señor, por lo que tú planeaste, por lo que tú hiciste y por lo que tú harás. Porque sabemos, Dios, que ese día, ese final, está preparado, Dios, en gloria, esperanza. Que ese día, Señor,
aunque nos cueste trabajo, será el mejor día de todos, porque te veremos a ti y estaremos contigo siempre. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Si tú no has tomado una decisión de tener a Cristo en tu corazón, si tú no has tomado la decisión de caminar el camino que Dios tiene para ti, si tú no has reconocido que Él vino y murió en la cruz por causa tuya para salvarte del pecado y de la muerte, te invito a que hoy lo hagas. Que ahí en tu lugar repitas con tu boca, en tu corazón, y le digas: Señor Jesús, reconozco, Señor, mi pecado. Reconozco, Señor, que sin ti no puedo seguir adelante. Reconozco, Señor, y hoy me arrepiento delante de ti. Quiero vivir la vida que tú tienes para mí. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Ya me cansé de vivir, Señor, como yo quiero. Quiero vivir como tú me digas y ser agradecido contigo. Hoy te entrego mi vida. Ven a morar en mi corazón para siempre. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y hoy te entrego todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma
estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por tu propósito cumplido en la vida de Cristo. Gracias porque eres bueno y gracias también, Señor, porque podemos confiar en ti. Bendice tu preciosa iglesia, Señor, y gracias por darnos vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén.